Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. ¿Qué tal, mis amados? Un saludo muy afectuoso, Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Vamos hoy a mirar la anunciación a la Virgen María del nacimiento de Jesús. En Lucas capítulo 1, desde el versículo 26 hasta el 56, es el cumplimiento de las promesas de Dios que han sido dadas en las Sagradas Escrituras, como nos dice el libro de Romanos, que es nuestro Salvador, nació según las Sagradas Escrituras en cumplimiento y del linaje de David, descendiente de Abraham. Es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador. La Biblia es fiel, la Biblia es sin lugar a dudas palabra de Dios, porque todo esto fue escrito con cientos de años de anticipación y se cumplió cabalmente. Y la humanidad no ha salido nunca de problemas precisamente por la incredulidad, y cuando quieren escapar de problemas salen de uno y se meten en otro. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una dependencia total y una dirección de nuestro Dios. El ser humano, estando en dificultades, le echaba la culpa a Dios. Lo vimos en el capítulo 8 del libro del profeta Isaías, cómo el ser humano buscaba el consejo en los encantadores, en los adivinos, en los que susurran y hablando respondían: no consultará el pueblo a Dios, consultará a los muertos por los vivos. Quieren consultar a los muertos, a los que ya no están. Salomón escribió que aún hay oportunidad para el que está entre los vivos, pero siguen consultando a los muertos y no creen a la palabra de Dios, porque se han inventado cuánta doctrina, religión, credo o asuntos místicos o supersticiosos, y le creen a esas cosas cuando la palabra de Dios ha confirmado una y otra vez que es veraz. Y entonces dice que cuando se les vienen las calamidades, entonces se van a enojar contra el rey y contra su Dios, y levantan su rostro en alto. El ser humano no quiere oír, y este es una de las promesas más hermosas que tenemos en las Sagradas Escrituras, donde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue anunciado unos 750 años antes de la ocurrencia de ese magno acontecimiento, el ingreso del Dios eterno en el orden temporal.
Nos dice entonces la Sagrada Escritura, como está escrito por el profeta Amós, que no va a hacer absolutamente nada nuestro Dios sin antes anunciarlo a sus siervos, los profetas. Dios lo tiene anunciado todo con anticipación. Nos dice entonces en primer lugar, 1:26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Vemos entonces en primer lugar que aparece el mensajero de Dios. Lo habitual ha sido que Dios ha hablado a su pueblo a través de los profetas, pero también ha hablado directamente el ángel de Jehová a nuestro Dios, y en ocasiones habló directamente el Dios eterno, y en otras ocasiones envió mensajeros. Hay un ángel que es llamado el mensajero de Dios, que es el ángel Gabriel, como nos dice aquí, que fue enviado al sexto mes. Vamos a ver por qué el sexto mes. No encuentro otra razón que la confirmación de la veracidad, pero era el sexto mes como termina esta primera parte del mensaje, que su prima, que era ya vieja y estéril, llevaba 6 meses, de manera que le daba una prueba irrefutable del poder de Dios, de la veracidad de Dios, de lo que le estaba anunciando. El ángel desciende por encargo de Dios, y desciende del cielo a una ciudad insignificante. ¿Por qué es una ciudad insignificante? Cuando Jesús está reclutando a sus discípulos, encontró Felipe a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hemos encontrado al Mesías del que escribió Moisés, se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Despreciando y menospreciando y hablando peyorativamente del pueblo de Nazaret, para que se cumpliera la palabra dicha por el profeta, que será llamado Nazareno, Nazareno de un tronco de un árbol, como lo dice Isaías capítulo 11. Él visita, dice la escritura ahí que visita a una virgen, pero el profeta Isaías no se refiere a una virgen, sino a la virgen. A la virgen, como decir que Jesús es camino, verdad y vida, es un error. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, y es la virgen escogida por Dios. No fue cualquier virgen, y fue la escogida por Dios, como lo vamos a ver, que estaba comprometida y en promesa de matrimonio, y esa promesa de matrimonio era tan válida como el matrimonio mismo, que se rompía solamente con el divorcio. No se celebraba el matrimonio antes de 1 año, era una promesa de matrimonio, y si el marido moría, pues antes del matrimonio y después del desposorio, era habitual encontrar lo que se llamaba una virgen viuda. Solamente había ruptura de ese pacto de desposorio o contrato matrimonial con el divorcio. Se celebraba un contrato, había un regalo de parte del varón, el padre de la novia entregaba una dote, había unos aportes económicos y había una regulación económica desde la celebración. Se firmaba el contrato, se tomaban un odre de vino con el suegro, hacían la fiesta, se tocaba el sofá y él se iba a organizar la casa. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Después volveremos sobre esto, pero en ese compromiso dice que estaba desposada con José, para significar, aunque José no fue el padre biológico, fue el padre que se legalizó, porque
fue el padre adoptivo, hubo legalidad y esto legitimaba al hijo de María, que es el Hijo de Dios, lo legitimaba para el trono de David. Entonces nos dice que esa virgen se llamaba María y José era descendiente de David, como se los digo, por el hecho del matrimonio, el nacimiento del Hijo que fue engendrado sobrenaturalmente. El Jesucristo hermoso, el grande, el Dios hecho hombre entró, siendo ese gran hombre, tenía una entrada a este orden temporal que muchos no le dan credibilidad, como los racionalistas, y desde la época del iluminismo, por allá en el siglo XVIII, donde todo era asunto de la razón y no podían darle credibilidad, ni le dan credibilidad a ninguno de los milagros. Pero los que hemos estado caminando con Jesucristo hemos visto vez tras vez, milagro tras milagro. Es lo que le digo a mi gente siempre, que los milagros no se te vuelvan una cotidianidad, como alguien dice que se volvieron paisajes. Para mí el milagro todos los días, los milagros no asombrosos, y veo gente sanándose, veo liberaciones de espíritus inmundos que son tratadas por psicólogos y por psiquiatras, pero que ellos, como no creen en esto, le dan otro tratamiento y están dándole fármacos a la persona, pero es un asunto de posesiones demoníacas y es una gran realidad que Jesucristo vino. Si por el dedo de Dios echó fuera al demonio, es que el reino de Dios está entre vosotros, nos dice la Sagrada Escritura, Jesucristo en los Evangelios. Miremos el saludo del ángel, un saludo muy especial. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. La Virgen María, muy favorecida. ¿Favorecida por qué? Porque entre millares de mujeres, de vírgenes, el Señor la escogió a ella, y vamos a ver cuál fue la reacción de la Virgen María. Ella nunca se creyó merecedora, no creyó que hubiera méritos para ella tener un derecho legal que Dios no le pudiera negar. Ella no lo pidió, sino que ella fue escogida, tanto que ella entró en asombro y le dice: salve, muy favorecida, bendita tú entre todas las mujeres, el Señor está contigo. Y entonces es un saludo muy especial que la turba a ella. Nos dice el versículo 29, mas ella cuando la vio se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Se asustó, se asombró. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué será todo esto? El ángel le dice: no temas, has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia delante de Dios. ¿La gracia de quién es? El amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Nos dice 2 de Corintios capítulo 13 versículo 14. Así se despide Pablo de los Corintios diciendo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Nos dice que cuando la maldad sobre la tierra era mucha, Noé halló gracia delante de Dios. Génesis 1:7. Ha sido la salvación por gracia, no solamente en el nuevo pacto, sino desde la antigüedad. La salvación siempre fue por gracia, pero la ley fue dada por Moisés y la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, una manifestación inmensa de la gracia, porque Jesucristo vino a mostrarnos al Padre y Jesucristo vino a mostrarnos el camino es Él, y a decirnos: nadie viene al Padre sino por mí. Sorpresa, eres muy favorecida. Le dice: el Señor está contigo. Es una gran sorpresa. ¿Qué será todo esto? Ella no sabía, y el ángel empieza a explicarle la razón de su visita. Y nos dice en el versículo 30: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. La Virgen María
halló gracia delante de Dios. Ella, vamos a ver las respuestas maravillosas que dio, y le explica qué iba a pasar con ella. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que significa Dios es salvación, la salvación de Dios. Le da la explicación. ¿Y cómo será esto? ¿Quién será? ¿Qué será? ¿Qué hará? Él explica, será grande, nadie como Él, grande entre los grandes, el más grande de todos los grandes. Hay hombres que llegan a ser grandes, pero son efímeros, pasajeros, fugaces. Y nos dice el anuncio del profeta Isaías también, porque hijo nos es nacido, niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, es decir, el gobierno, sobre su hombro, es decir, el poder y la autoridad estarán sobre él, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Será grande, el más grande entre los grandes es nuestro Señor Jesucristo, pero la gente sigue aclamando a otros como grandes, como aquellos cantantes de rock famosos que dijeron: nosotros somos más grandes que Jesucristo. Nosotros pasaremos a la historia y Jesucristo será olvidado. Ellos, el que dijo esto murió en su vómito ahogado, y Jesucristo sigue siendo el grande, el irreemplazable, el que no tiene comparativo. Será llamado Hijo del Altísimo, el Hijo del Dios eterno, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la eternidad, con el manso y humilde de corazón, para hacer vivir el corazón de los afligidos, de los humildes. El Altísimo, el Hijo del Altísimo. Y dice que Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará por siempre. David reinó temporalmente, pero Jesucristo reinará desde el trono de David, su padre. Nos dice cómo será el que nacerá. Será grande, grande, el más grande de todos. Y nos dice que reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es el reino eterno de nuestro Dios. Ha habido gobiernos de los hombres durante toda la existencia de la humanidad, y el hombre ha querido gobernar no solamente porciones de la tierra, porque después del diluvio Dios le dijo a la humanidad que se dispersaran, le dijo: dispérsense, y ellos no querían hacerlo, pero Dios confundió sus lenguas después de que Nimrod quiso hacer una torre para llegar al cielo y hacerse un nombre, pero Dios los dividió porque confundió sus lenguas, generó un lenguaje diferente para diversidad de pueblos, y ellos fueron produciéndose de acuerdo a las condiciones ambientales, geográficas, los rasgos físicos que determinaron las diferentes etnias, pero de un solo linaje de los hombres Dios hizo a toda la humanidad, como le dijo Pablo a los griegos. Reinará para siempre, y viene de nuevo la sorpresa de la Virgen María. Se sorprendió cuando apareció el ángel, y se sorprendió cuando le estaba contando esta designación honrosa. Ella, con absoluta seguridad, porque era una mujer piadosa, conocía las Sagradas Escrituras, y le dice, y recordaría seguramente con total seguridad: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Cuando viene el ángel y le dice eso, ella tal vez no reflexionó sobre este conocimiento escritural que tenía, pero ella, ante el asombro, le pregunta, María le dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón.
dice la Reina Valera. Hay otras versiones que dicen: no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre. ¿Cómo podrá ser esto? La gran sorpresa: no he tenido relaciones sexuales. Y el ángel le va a responder de inmediato y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que te nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta, y ahí le da la prueba. Nos dice la Escritura que el Espíritu Santo habría de venir sobre la Virgen y sería cubierta con su sombra. Nos está hablando de un embarazo sobrenatural con un Padre divino, sobrenatural, que es el Padre Dios. El Padre Dios envía su Santo Espíritu y el Espíritu Santo la cobija con su sombra y es engendrada por el Espíritu Santo. Sobre Jesús corría sangre divina, aunque hay algunos religiosos, jerarcas, los más grandes, que han dicho que por las venas de Jesús corría sangre pagana. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y le da la prueba, le da toda la explicación, le dice a qué vino a visitarla y le da la explicación del encargo. Y como ella no había tenido relaciones sexuales con varón alguno, estaba siendo desposada, había sido desposada, tenía contrato matrimonial con José, pero ellos no se podían juntar antes de un año. El matrimonio se celebraba después de un año, cuando tuviera todo listo para llevarla a la casa de su padre, y después volveremos sobre esto. Le da una prueba tremenda y maravillosa y le dice: he ahí el asunto de los 6 meses. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Como Sara, no solamente Sara fue la única anciana y estéril que concibió, sino también Elizabeth, la parienta de la Virgen María. Y le dice: ¿acaso hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Mira a la estéril, a la que han llamado estéril, que ya anciana y concibió en su vejez, para que le quedara prueba. María no era que no estuviera creyendo, sino que estuviera preguntando: ¿cómo será eso? ¿Cómo será eso? ¿Cómo se hará? Le dice: tu parienta ha concebido, y también tiene 6 meses de embarazo, y hace una declaración final el ángel en su visita y dice: porque nada hay imposible para Dios. Y la declaración hermosa de la Virgen María, una sumisión total a Dios. ¿Qué dijo María? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué fue María para Dios? La sierva, no la madre de Dios, mi amado. ¿Qué dice la Escritura? Lo digo con todo respeto para el que lo crea, pero la Escritura dice: he aquí la esclava del Señor, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo totalmente como dices en tu palabra. Oh Dios, ahí ya ella estaba recordando, no solo por la palabra del ángel, sino por la palabra dada por el profeta Isaías. Vamos a mirar a continuación, en segundo lugar, María y su reacción y su canto profético. Aquí encontramos a la María, que es una gran profeta de Dios. En aquellos días, levantándose María, se fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Salió a visitar porque sabía que su pariente estaba ya entrada en años y estaba en embarazos, y para una jovencita es difícil y pesado el embarazo, cuanto más para una dama ya entrada en años como Elizabeth. Entró a la casa de Zacarías, su esposo. Ellos eran levitas, descendientes de la tribu de Leví. Él era sacerdote.
Y cuando dice la Escritura que cuando vio que venía María y le saludó, la criatura saltó en el vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Nos dice aquí que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, pero también cuando el ángel le anunció a Zacarías que habría de tener un hijo, aún ya siendo ancianos, nos dice en 1:15 de Lucas, dice, porque será grande. Juan, el grande entre los grandes, el más grande de todos es Jesucristo, este será grande. Vimos en el versículo 32, pero vendría otro como antecesor, el precursor, el que prepararía el camino para el Señor. Cuando dice, vos que clama en el desierto, preparad camino para el Señor. Fue el precursor, Juan el Bautista, y le dice, será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de la madre. ¿Cuándo fue lleno? Cuando María ya fue a visitar a su pariente, y en el saludo fue tanta la emoción porque Dios había dado también a Elizabeth, lo concluimos por la exclamación. Exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú, le dijo a la Virgen María, cumpliéndose la palabra dada por el ángel en el versículo 28, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Elizabeth es la primera que le da ese reconocimiento al decirle, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendito el fruto de tu vientre, porque María ya iba con el Salvador en su vientre, y le dice, ¿por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga? A mí, la madre de mi Salvador, el Dios humanado, el Dios hecho hombre, está en tu vientre y tú vienes a mí. Porque tan pronto llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y le dice Elizabeth a María, eres bienaventurada porque creíste. Mis amados, ¿quieres ser bienaventurado? Cree. María fue designada para grandísimos ministerios, para grandísimo trabajo, para un grandísimo encargo, pero para todo aquello que el Señor te encargue a ti, cree, solo cree. Creed en Dios y estaréis seguros, creed en su profeta y seréis prosperados. Cree a lo que Dios ha dicho y serás bienaventurado, como dice aquí el versículo 45. Y nos dice aquí que María irrumpe de inmediato en alabanza, y en una hermosa alabanza y un canto profético. Mira lo que dice. María dijo, engrandece mi alma al Señor. Entró en alabanza. Su alma le alabó, desde su alma, espíritu, alma y cuerpo irrumpieron en alabanza. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Hermoso cántico conocido como el Magnificat. Dice, ¿por qué? Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Mira lo que dice la Escritura. Ha mirado la bajeza de su sierva, no la bajeza de su madre. Porque María, quien fue sierva de Dios, sierva de nuestro Salvador, sierva del Eterno, entró en alabanza y en reconocimiento de la grandeza del Altísimo, diciendo, ha mirado la bajeza de su sierva, y alabó al Señor, y se gozó, se regocijó en su espíritu con el Salvador que llevaba dentro de su vientre. Tremendo encargo, maravilloso y sublime para ser la madre del Salvador. He aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Y María es una mujer bienaventurada, está en el cielo. El ángel le dijo, muy favorecida eres, y tan favorecida es que es llamada bienaventurada por todas las generaciones.
en adelante, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Y vamos a mirar, santo es su nombre. Qué hermosa alabanza. Y dice, su misericordia es de generación en generación a los que le temen. La misericordia de nuestro Dios, por su misericordia no hemos sido consumidos. Grande es tu misericordia, nuevas son cada mañana. Y mira que vamos a entrar en un canto profético. Y esto no se ha cumplido, esto se va a cumplir en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso María aquí es la profeta, la sierva del Señor, que se humilló delante del Dios eterno y dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según su palabra. Que dio gloria a Dios y le dio gracias, diciendo: me llamarán bienaventuradas todas las generaciones. Porque el ángel le dijo: bendita tú entre las mujeres, y Elizabeth se lo repitió: bendita tú entre todas las mujeres. Entra en ese canto revolucionario, y hay una revolución moral, número 1. Hay, segundo, una revolución política y social, y número 3, una revolución económica. Mira la hermosura de este cántico de la Virgen María. Hizo, versículo 51, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos. Vamos a mirar, aquí están las tres revoluciones tremendas, de manera como una revolución. En primer lugar, una revolución moral. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Los soberbios son aquellos encumbrados, grandes, que se han subido grandes en la grandeza de su fuerza o de su riqueza, porque el que tiene poder para poder. Esparció a los altaneros, los esparció en sus propios pensamientos. El Evangelio es la sepultura de la altivez, de la prepotencia, del orgullo, de la arrogancia. El Evangelio es la muerte al yo. Y el ser humano, cuando estaba yo en la universidad, nos enseñaban en una materia optativa, y nos enseñaban psicología criminal, y nos hablaban algo de esto, y era la exaltación del yo, el ello y el superello, la exaltación al yo. Pero llega uno a las Sagradas Escrituras y es la muerte al yo. El apóstol Pablo dice, 1 Corintios 15:31, se los aseguro, hermanos, que cada día muero. Termina diciendo, ya no vivo yo. ¿A qué morimos? Al orgullo, a la vanidad, a la prepotencia y a la altivez, para que no seas esparcidos como los altaneros y como los soberbios, como lo dice aquí en esta primera revolución moral. Moralmente el ser humano se encumbró y ha humillado al pobre, al desvalido, al que tiene menos, y el Señor le da gracia a los humildes. Los esparció, y es la muerte completamente a la altivez, a la prepotencia y al orgullo. Delante de Jesús nuestra vida queda hecha hilachas, porque recuerda que dijo el ángel de Jesús, será grande, no lo olvides, versículo 32 del capítulo 1, será grande delante de Dios. ¿Quiénes somos? Somos minúsculos. Somos de qué se cree el ser humano. El grande es nuestro Señor Jesucristo. De manera que, número 1, esparció a los soberbios, a los altaneros y a los prepotentes. Lo dice como un hecho cumplido y en una conjugación del verbo en pasado, como si ya fuera realizado, pero esto ocurrirá en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, una revolución política y social. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Quitó de los tronos a los poderosos, nos dice que la arrogancia de los encopetados en el poder y en la autoridad, sea pública o sea privada,
queda completamente destruida por el Evangelio, por todo esto que te he dicho, mi amado. Cada día muero. Como dijo Juan el Bautista, que lo entendió porque era un siervo de Dios, llamado desde el vientre de su madre como hemos sido llamados nosotros. Pero venimos, Juan el Bautista fue criado en la ley humilde y formado para ser el precursor de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros tuvimos otro tiempo y otra ocasión donde éramos unos arrogantes, soberbios y prepotentes, orgullosos y vanidosos. Aún podemos tener vanidad, orgullo y soberbia, pero cada día es menos, como lo dice el apóstol Pablo, y no quiero eso. Cuando nos miramos al espejo de la palabra de Dios, porque la Biblia es la que nos lee, no leemos nosotros la palabra. Cuando la leemos, vemos qué tan alejados estamos de Dios por nuestro orgullo, prepotencia y vanidad. Esa revolución política y social, cuando vemos a un alcalde, lo vemos como: mira, yo soy la primera autoridad del municipio, y espera que se le rinda pleitesía. Pero, oh Dios, que conozcan que tú eres el grande y que el ser humano separado de ti es nada, y el que está viviendo en esa soberbia será derribado en breve, porque ya Jesucristo viene. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo mata el orgullo y la prepotencia, la vanidad y la soberbia y la autoridad de los grandes, sean en la administración pública o en la administración privada. Y por último, una revolución económica. A los hambrientos colmó de bienes, versículo 53. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. A los hambrientos, pobres, necesitados y menesterosos, como lo vimos al mirar al profeta Isaías. Tiene una promesa para nosotros en el capítulo 25, donde te promete que te ha de saciar el Señor en el monte de Dios, y a todos los pueblos que le siguieron con banquetes de manjares suculentos, con banquete de vinos refinados y de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y nos dice en el capítulo 23, 18, porque sus negocios y sus ganancias serán consagrados a Jehová, es decir, los negocios y las ganancias de los impíos serán entregados, serán consagrados a Dios, y no se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. El Señor hace una revolución económica. Al que no tiene lo envía vacío y sin absolutamente nada. Al que tiene se lo quita, y al que no tiene lo sacia de manjares suculentos, de ropas espléndidas, de vinos refinados. Esta es la bendición de los santos, de los que hemos creído que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Porque una sociedad sin Dios es una sociedad de consumo, en donde solo se piensa en ganar más, acaparar más, almacenar más, sin importarle a aquel que no tiene y sufre. La avaricia y la codicia son la mentalidad del hombre sin Dios. Pero un hombre generoso, un siervo de Jesucristo, solo piensa en tener más y en tener abundancia para poder repartir y darle al que no tiene. Como dice Gálatas 6:2, sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Dios. El Señor te saciará con abundancia de bienes. Este es el anuncio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El ángel visita a la Virgen María, le da un aviso sorprendente: salve bien favorecida. Ella estaba comprometida con un hombre llamado José, de la descendencia de David, el cual legitimiza con el matrimonio y con la adopción el derecho legal al trono de David.
muy favorecida, bendita entre todas las mujeres. Ella se asusta, repasando lo que hemos visto. El ángel le da la explicación y le dice: es que has hallado gracia delante de Dios. Fue escogida no por méritos, sino por la escogencia soberana y autoridad suprema de nuestro Dios, que escoge a quien quiere. María no creyó que tenía méritos, ni los reclamó, ni los pregonó, sino que reaccionó de manera humilde. Y el ángel le explica: concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que significa Dios es salvación. Será grande, le explica la grandeza del hijo que engendrá, que dará a luz, y se le dará el trono de David su padre, y reinará para siempre. Su reino no tendrá fin. Ella, sorprendida, aún repasando lo que hemos visto, dice: no he tenido relaciones con varón alguno. ¿Cómo puede ser eso? Ella no estaba diciendo que no creía, sino: Señor, ¿cómo va a ser eso? Y él le explica que es el Espíritu Santo, y de manera sobrenatural el Espíritu Santo vendría sobre ella, la cubriría con su sombra, y el santo ser que habría de nacer sería llamado Hijo de Dios, y le da la prueba de los 6 meses de embarazo para la que era estéril y anciana, y le dice: no hay nada imposible para Dios. María responde de manera humilde. Ella no dice: gracias porque estaba esperando esto, porque soy meritoria, porque soy la Virgen, porque esto fue escrito desde la antigüedad. No, ella agachó su rostro, inclinó y dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Y se fue a visitar, el ángel se fue de su presencia, se fue a visitar a su prima, la encuentra, y gran sorpresa, porque ella es llena del Espíritu Santo al ver la visita de la Virgen María, y le dice: bendito el fruto de tu vientre, bendita tú entre todas las mujeres. Y se siente honrada por la visita de la Virgen, la Madre del Salvador. La Madre del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces es llena del Espíritu Santo, y es llena la criatura en el vientre de la Madre. Irrumpe en ese cántico de alabanza: mi alma se alaba al Señor, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado. ¿Qué ha mirado? El orgullo. No, recuerda que Dios resiste a los orgullosos. Ha mirado la bajeza, que es la humildad, considerar a los demás superiores a nosotros mismos, dice Filipenses 2:3. Me llamarán bienaventuradas todas las generaciones. Grandes cosas ha hecho el Señor, el Todopoderoso. Con su brazo santo es su nombre, y canta esa promesa, esa profecía de revolución sorprendente que vendrá sobre la tierra cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Esparció a los poderosos, los esparció, los quitó de sus tronos. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Sus corazones piensan soberbia, altivez, y humillará al pobre y al débil. Sus corazones les llevarán a recibir la humillación que pensaron e hicieron a otros. A los poderosos, sean políticos o gerentes de la empresa privada, los derriba de esos tronos en donde se montaron, en las repisas donde quisieron venia y pleitesía. La revolución económica a los hambrientos colmó de bienes, los sació de manjares deleitosos, porque dice el Salmo 36, del 7 al 9, los saciarás en el torrente de tus delicias, porque en ti está el manantial de la vida. Socorrió a su siervo, y Israel, acordando de su misericordia, y tuvo toda la bondad para con su siervo Abraham y para su descendencia para siempre. Mi amado, que me escuchas, esta es una
promesa que se cumplió cabalmente, anunciada 750 años, y que ha de cumplirse la parte de la profecía que no se ha cumplido, la del nacimiento dado por el profeta Isaías 750 años antes, y la promesa dada a través de la Virgen María en la revolución moral, en la revolución política y social y en la revolución económica. El Señor exaltará a los humildes. Bájate de la repisa, y si tienes, comparte, porque es más bienaventurado dar que recibir, porque al que tiene se le quitará, y al que no tiene se le dará y se le saciará. ¿En dónde estás, mi amado? Creámosle al Rey, creámosle al Soberano, al Todopoderoso y Sublime en esta realidad. Inclina tu rostro allí donde estás y dile conmigo: este es el anuncio hermoso del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dile conmigo desde tu corazón: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón, establecer tu reino en mi vida, el reino del perdón, del respeto, de la tolerancia, de la humildad, de la paciencia, de la integridad, de la bondad, de la fidelidad, de la generosidad, del amor como vínculo perfecto. Te entrego todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mi voluntad. Haz de mí un siervo que ame tu palabra, que la viva, que la proclame, Dios de la gloria. Enséñamela, Dios. Quiero vivir para la gloria de Dios, en Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Gracias, mi buen Dios, por este tiempo hermoso, amado Salvador. Se avecina el tiempo de la conmemoración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y no importa si nació en diciembre, en septiembre, en marzo o en cualquier tiempo. Lo importante es que nuestro Salvador nació, como fue anunciado, de una virgen, de la Virgen. Una virgen, como dice el evangelista Lucas, la Virgen, como dice Isaías, que se turbó porque no sabía lo que pasaba, aunque recordaba las Escrituras, pero ignoraba que ella fuera la escogida. Has hallado gracia, bienaventurada porque creíste, le dijo Elizabeth. Bienaventurado, mi amado, que me crees a mí, y no a mí, sino a lo que te digo, porque yo no hablo por mi cuenta, sino que te leo la Sagrada Escritura y te la explico, te la predico. Cree lo que dice la Escritura. El Salvador nació de la Virgen María, mujer muy favorecida y bienaventurada por todas las generaciones. Gracias, Señor. Gracias por esa salvación tan grande. Viniste a morir en una cruz, viniste a darnos salvación. Gracias por esa salvación tan grande. Bendice cada familia de los que me escuchan, y venga toda la familia el conocimiento de la verdad, y celebremos estas fiestas, Señor, de Navidad, Señor, entendiendo ese magno acontecimiento. Gracias, Jesús. Bendice nuestro país, bendice los alzados en armas, bendice al presidente, a los que están en eminencia, bendice también a los terroristas, bandidos y ladrones, prostitutas, delincuentes comunes. Bendice, Señor, a todos los que tienen un credo distinto, y de manera especial clamo por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas las cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.